Muy buenas chicos. Bueno, pues vamos a seguir avanzando un poquito más. Ya hemos hablado de reyes católicos, Carlos V, Felipe II, y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, pues echar un vistazo a cómo se estaban sucediendo las cosas en América, ¿vale? Recordad que tanto en el caso del reinado de Carlos V como Felipe II hemos hablado de cuestiones continentales, pero quizás poco hemos hablado de la gran conquista de América que se produjo durante el reinado de ambos, ¿de acuerdo? Así que vamos a echarle un vistazo a todos estos, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, recordad que ya en su día, pues Cristóbal Colón había llegado a la isla, a lo que hoy en día sería la isla de Cuba, la isla de la Española, etcétera, las Antillas, norte de Venezuela, Mar Caribe, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es dividir un poquito exploraciones de realmente conquistas, ¿no? La conquista se va a llevar a cabo propiamente dicha ahora, en este momento, ya a partir de las primeras décadas del siglo XVI, ¿vale? Claro, ¿cuál es el problema? Pues que a principios del siglo XVI, como os pongo por aquí, realmente los españoles nos habíamos establecido principalmente en las islas del Caribe, en esta zona. Todavía no nos habíamos metido de lleno en el continente. ¿Cuál es el problema? Pues que claro, que en el Caribe pues, no había demasiado oro. Y además, bueno, pues los cultivos europeos que nosotros llevábamos pues no arraigaban tan bien. Por lo tanto, al final, las exploraciones españolas pues ya se fueron vinculando un poquito más hacia zonas más continentales. ¿Cómo se estructuraban estas conquistas? Pues por lo que os pongo por aquí de las capitulaciones de conquista. Las capitulaciones de conquista eran unos documentos expedidos realmente por la monarquía, expedidos por el rey, ¿vale? Entonces el rey autorizaba a un ejército y a un comandante de ese ejército a conquistar en nombre de la monarquía un determinado territorio. Lógicamente los gastos los tenía que pagar el conquistador, ¿vale? Pero bueno, a cambio, bueno, pues el conquistador ganaba mucho prestigio, seguramente se le daba el título de gobernador de esos territorios que había conquistado. ¿De acuerdo? Es interesante tener en perspectiva lo siguiente: los conquistadores eran pocos y sin embargo fueron derrotando a la población nativa india con, bueno, pues con una relativa facilidad. ¿Qué causas hay detrás de todo esto? Pues lo primero de todo, superioridad del armamento. El armamento español, bueno, pues teníamos cascos de metal, pecheras de metal y armas de fuego, y ellos desconocían las armas de fuego, ¿no? Por otro lado, había algunas creencias indígenas antiguas, ¿no?, que hablaban de que iban a llegar unos dioses que procedían del inframundo, que a la práctica del inframundo era como, pues como el océano, ¿no?, y que ellos en un primer momento identificaron con los españoles. Y luego, por último, rencillas entre los pueblos. Ya en su momento, cuando os presenté a las civilizaciones maya, azteca e inca, ya os dije que, bueno, pues que los aztecas y los incas, durante su época de expansión militar, pues lógicamente fueron conquistando otros territorios mesoamericanos y, claro, acabaron esclavizando a algunos de ellos. Por lo tanto, habían generado muchísimos enemigos en las zonas de los alrededores. Así que, bueno, pues esas rencillas entre los pueblos también fue la punta de lanza que utilizaron en muchos momentos los conquistadores españoles para poco a poco ir metiéndose en América con la ayuda de los enemigos de los incas y los enemigos de los aztecas. Así que una vez hemos visto ya un panorama un poquito más general, vamos a ver cómo fue la conquista tanto del Imperio Azteca como la conquista del Imperio Inca, ¿vale? Lo primero de todo, recordad que el Imperio Azteca y el Imperio Inca estaban en un momento de apogeo cuando llegan los conquistadores españoles. Entonces es curioso ver cómo unos pocos conquistadores pues, van a conseguir subyugar, van a hacer hincar la rodilla a dos imperios tremendamente poderosos. Poderosos tanto en el plano militar como también en el plano, perdón, como en el plano demográfico, ¿no? Así que vamos a por ello. Lo primero de todo, Hernán Cortés, esta figura de aquí, importantísimo, ¿vale? Hernán Cortés va a ser la figura que capitanee a los conquistadores españoles frente al Imperio Azteca. En un primer momento, allá por el año 1519, Hernán Cortés y los suyos entrarán en Tenochtitlán. Tenochtitlán, recordad, que es la capital del Imperio Azteca,
¿vale? Entonces, ellos entrarán e incluso de forma casi triunfal, porque serán recibidos incluso de una forma más o menos pacífica por el emperador Moctezuma. ¿Vale? Este es el emperador Moctezuma, el emperador azteca. Pues el emperador azteca en un primer momento, a causa de esas antiguas creencias que en su momento hemos mencionado antes, pues creyendo que estos que venían eran una especie de semidioses o de enviados, pues se les recibe bien, ¿vale? Se les recibe bien. Sin embargo, poco a poco, pues los propios aztecas se irán dando cuenta que no éramos dioses, ni mucho menos, y después de una serie de escaramuzas, después de que el propio Hernán Cortés tuviera que huir porque el gobernador de Cuba le estaba persiguiendo, bueno, cosas que no vienen quizás al caso, los conquistadores españoles se van a tener que enfrentar a una rebelión brutal que va a ser esta Noche Triste. ¿Vale? En esa noche triste los aztecas se rebelan con fuerza contra los conquistadores españoles y matan a 450 conquistadores españoles. Y lo que es más, incluso los propios aztecas matarán a su emperador. ¿Por qué? Porque en un primer momento el emperador Moctezuma había congeniado con Hernán Cortés. Se habían hecho casi como amigos porque se admiraban mutuamente. Hernán Cortés admiraba ciertamente a Moctezuma por ser un emperador todopoderoso, por tener incluso cierta vinculación con lo divino, y Moctezuma admiraba a Hernán Cortés. Entonces, esa sensación de compadreo que existía entre los dos, pues es condenada incluso por los propios aztecas, que en esa noche triste, aparte de matar a 450 conquistadores, también matarán a pedradas, ¿vale? A pedradas a su propio emperador. Lógicamente, Hernán Cortés y los que sobreviven tienen que salir corriendo, pero se rearman y al año siguiente vuelven a Tenochtitlán y la conquistan por todo lo alto. Va a ser una conquista con una superioridad absoluta. Los hombres de Hernán Cortés no serían más de 1000, 2000, 3000 al sumo. Y sin embargo, las bajas de los aztecas se elevarán hasta los 100.000. 100.000 aztecas muertos. Claro, ¿cómo es eso posible? Bueno, pues chicos, por cosas que están de rabiosa actualidad. Realmente quien más aztecas mató no fueron las armas de los españoles, sino que fueron los virus. La viruela, ¿vale? Fue realmente la viruela quien más bajas generó entre los aztecas y claro, pues quien más facilitó la conquista. Ellos no estaban inmunizados frente a la viruela, nosotros sí. Vamos a por los incas, ¿vale? Si la figura clave de la conquista azteca, de la conquista de México, la conquista del Imperio Azteca es Hernán Cortés, pues la figura clave de la conquista del Imperio Inca va a ser Francisco Pizarro, que le tenemos aquí, ¿de acuerdo? En este caso, los españoles nos serviremos del contexto de posguerra civil que existía en el Imperio Inca. Recientemente se había producido una guerra entre dos aspirantes a Inca, Atahualpa y Huáscar. El que tenemos aquí es el Inca, el emperador Atahualpa, ¿vale? Entonces, bueno, pues en un primer momento la expedición española de los conquistadores españoles llegará a Cajamarca, que es una localidad de lo que hoy sería el norte de Perú, y ahí consiguen derrotar en una escaramuza, incluso una especie de treta, una especie de engaño, conseguirán derrotar a los incas e incluso el propio emperador Atahualpa será apresado, ¿no? Será apresado. Atahualpa les ofrecerá oro, plata, piedras preciosas, ¿no? A cambio de la libertad. Y al final, pues incluso los propios conquistadores españoles le timarán. Él cumplirá, dirá dónde está todo el oro, dónde la plata, pero al final será condenado a la muerte, ¿vale? Será condenado a la muerte porque, bueno, mientras está en prisión ordenará la matanza de su hermano, entonces le condenaremos por fratricida. Entonces, bueno, pues imaginaos. Lo interesante es que una vez muerto Atahualpa y ejecutado su hermano, que estaba encarcelado, Huáscar, pues claro, lógicamente quedará vía libre para la conquista total del Imperio Inca. ¿De acuerdo? En el año 1533 caerá Cuzco, que era la capital del Imperio Inca, y por lo tanto
estableceremos en América dos virreinatos, es decir, dos grandes territorios, el virreinato de Nueva España y el virreinato del Perú, que pasarán a ser gestionados por la monarquía hispánica. Por último, es interesante, bueno, pues tener una pequeña perspectiva de cómo se organizaron las cosas en el plano social, ¿no? Ver cómo los españoles en un primer momento y luego cómo las cosas fueron cambiando, cómo se trató a los indios. Pues en términos sociales, la sociedad estaba organizada de forma muy jerárquica y principalmente por criterios raciales, es decir, por criterios de color de piel. ¿Quiénes estaban en la cúspide? Pues lógicamente los españoles, los conquistadores españoles, ¿vale? Y luego también, quizás un poquito por debajo estarían los criollos, pero bueno, que eran los descendientes de los españoles. Entonces los españoles, pues lógicamente controlaban el comercio, eran los que ostentaban las tierras, ¿vale? Quienes también, lógicamente, pues tenían acceso a cargos de gobierno. Un escalón por debajo, pues estaban un poquito por arriba los criollos y un poquito por debajo los mestizos. Los mestizos eran hijos de un español y de una india, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues ocupaban un lugar intermedio. Por debajo, ¿quiénes estaban? Los indios, ¿vale? Los indios que principalmente se dedicaban a labores agrícolas y claro, y normalmente se vieron desposeídos de sus tierras. Y luego, ya por último, en el escalón más inferior de todos, pues la población negra, que en muchos casos llevaban a cabo las tareas más duras e incluso fueron esclavizados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un poquito cómo fue la cuestión de los derechos. Lo que es la mita, ¿vale? Es un concepto que seguramente también vendrá en vuestro libro. Era un sistema de trabajo que los indígenas debían llevar a cabo de forma obligatoria, una vez al año, una vez cada cierto periodo de tiempo. Y las desarrollaban, bueno, pues en condiciones bastante duras. Pues imaginaos, pues, construcción de caminos y cosas de esas, o incluso también en las minas de oro y en las minas de plata. Este concepto que os pongo aquí, el concepto de encomienda, también es importantísimo. En las explotaciones agrarias se trabajaba mediante este sistema de encomienda. Es decir, el rey concedía a uno de los exploradores, ¿vale? A uno de los colonos españoles, pues unas tierras para que se cultivaran y para que se extrajera pues una productividad, ¿vale? Aparte de las tierras, también había un lote, suena un poco productivista todo esto, ¿no? Pero también se incluía un lote de indios que eran los que trabajaban esas tierras. Esos indios, según el sistema de encomienda, no eran esclavos, ¿vale? No eran esclavos, pero en la práctica realmente trabajaban en unas condiciones absolutamente pésimas, ¿vale? Absolutamente pésimas. ¿Por qué os menciono esto? Porque este régimen de la encomienda fue duramente criticado por algunos moralistas, por algunos religiosos, por algunos monjes, porque entendían que los indios, al igual que los españoles, éramos hijos de Dios, éramos hermanos, y por lo tanto no debía existir esa distinción entre españoles e indios, ¿vale? Uno de los moralistas, uno de los religiosos que más ruido hizo con todo esto fue, os lo pongo por aquí, Fray Bartolomé de las Casas, ¿vale? Fray Bartolomé de las Casas era un monje que conocía muy bien todo lo que pasaba en las Indias, que conocía muy bien todo lo que sucedía en América. El padre de Bartolomé de las Casas ya había ido en el segundo viaje de Colón, perdón. El propio Bartolomé de las Casas, además, solía acompañar algunas de las expediciones de los conquistadores españoles en la zona de Cuba y demás. Entonces, Bartolomé de las Casas será extremadamente pesado denunciando el sistema de encomienda e incluso tratará de influenciar a Carlos V. Bartolomé de las Casas, cada vez que iba a las Indias y regresaba, se quería entrevistar con Carlos V y le decía: Majestad, Alteza Imperial, que sepa que en el nombre del sistema de la encomienda se están llevando a cabo verdaderas atrocidades contra la población india, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez esas críticas y esas denuncias eran más fuertes. De hecho, el propio Bartolomé de las Casas, en algunos momentos con mucha dureza, le acaba diciendo al propio Carlos V que es un mal emperador, que él, por mucho que diga ser católico, no es un buen católico, porque está permitiendo que en ese sistema de encomienda hijos de Dios, como son los indios, sean prácticamente esclavizados. Y entonces, gracias a muchas de esas denuncias, también de otros moralistas, como os he dicho,
se firmarán las leyes nuevas en el año 1542, donde el sistema de encomienda será abolido y será ilegal. ¿De acuerdo? Es cierto que en algunas explotaciones agrarias seguirá habiendo indios que trabajen en situaciones pues, muy malas, pero ya no será bajo un contexto legal, ¿vale? Y sí que es cierto que muchos indios también conseguirán a partir de ese momento mejorar sus condiciones sociales y también sus condiciones laborales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hasta hoy, hasta aquí hemos estado viendo cómo fue la conquista de América de forma un poquito más breve y también pues hemos dado unas pequeñas pinceladas de cómo se estructuró la sociedad en América, ¿de acuerdo? Pues nada chicos, un abrazo muy fuerte y a seguir cuidándoos mucho. Hasta luego.